¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. Hay hechos que resetean la agenda y uno de esos ocurrió el viernes pasado con la renuncia del ministro Giorgio Jackson, eterno compañero de ruta política del presidente Gabriel Boric. ¿Qué efectos tendrá este gesto en la compleja relación gobierno-oposición y en el propio oficialismo? ¿Habrá avances en las negociaciones de las reformas emblemáticas como lo provisional o el pacto fiscal? De ese nuevo escenario vamos a hablar esta noche con el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, parlamentario muy cercano también al presidente. Y del otro lado del arco político estará en nuestra mesa el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien quiere volver a la primera línea postulando a un cargo directivo en las elecciones internas del próximo fin de semana. Nutrida contingencia, parte de inmediato Tolerancia Cero. Buenas noches. ¿Qué tal? Don Francisco, ¿cómo está, diputado? Y queremos saludar, por cierto, a Carolina Urrejola, que está ya casi lista, tiquitaca, recuperada, para estar con nosotros próximamente de nuevo. Hacer un saludo a la Carola. A ver, quiero que si nos puedes contar un poquitito cuáles pueden ser potencialmente las repercusiones del cambio en el gobierno con Giorgio Jackson. De alguna manera, alguien podría argumentar, le doblaron la mano al gobierno que pretendía mostrar una situación de, en este caso, de solidez, y sin embargo, al final, no pudo seguir adelante el presidente Boric con sus ideas, siempre y cuando tuviera al ministro Jackson, que iba a ser siempre un factor que eventualmente podía poner en disputa, como pasó cuando le empiezan a condicionar diálogos y empiezan a condicionar situaciones los partidos políticos de la oposición. ¿Qué tanto afecta no solamente en la decisión del retiro de Jackson, sino que, sobre todo, qué tanto le afecta al gobierno la ausencia de Jackson? A ver, yo quisiera partir, agradecerle la invitación. Yo quisiera partir por señalar que, en primer lugar, la derecha y la oposición en general no ha sido capaz de hacer una crítica inteligible a la forma en que el ministro Jackson estaba desarrollando su tarea en desarrollo social, sino que más bien se le ha involucrado en, problemas de carácter, y se le ha intentado involucrar en el caso convenios, cuestión que no hay ningún vínculo, ni siquiera con su persona, sino que de hecho no han encontrado ningún vínculo con su ministerio, ¿ya? Pero además la oposición fue un paso más allá y decidió imputarle delitos, cubriendo por completo el 412 del Código Penal, que es el artículo que describe lo que es una calumnia, no un tuitero díscolo, sino más bien la totalidad de una bancada en una carta, o sea, por escrito, acusando al ministro Jackson no de ser un mal ministro ni de tener mal carácter, sino de entrar, de orquestar un plan para entrar de noche a un ministerio, robarse computadores y robarse una caja fuerte. Yo creo que eso es algo que es bastante relevante porque además, luego de eso, la oposición decide que por la presencia del ministro Jackson y su vínculo en el robo de los computadores, resulta que se van a bajar de la mesa de pensiones y no van a discutir más del tema del pacto fiscal. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Primero, que respecto a las imputaciones calumniosas, la derecha o debe pruebas o debe disculpas. En segundo lugar, a mí me parece increíble la falta de visión con que está actuando la oposición, en que creen que el tema de las pensiones es un tema como un capricho de la ministra Jara, que es la ministra Jara la que nos llega a fin de mes. Si de nuevo fracasamos como política en solucionar el tema de las pensiones, vamos a tener un problema gravísimo. Yo por eso yo hago la invitación a ver el estallido social en términos históricos. Sí. Pero además en el pacto fiscal, solo para cerrar, el pacto fiscal propuesto por el ministro Marcel tiene desarrollo, tiene crecimiento, tiene futuro, se mete con el tema del litio, se mete con el tema del hidrógeno, se mete con las pymes. Vamos a entrar en todos esos temas, diputado. Y para cerrar, y la oposición no ha dicho ni una palabra ni de lo que opina del pacto fiscal. Entonces, a mí lo que me tiene realmente sorprendido no es solamente la actitud injuriosa de la oposición, sino también su falta de visión, su falta de futuro. Vamos a entrar en cada uno de esos temas, diputado, pero quería insistir en el tema de Jackson, porque usted ha hablado de la oposición y las cosas que dijo la oposición, pero las cosas que han dicho del propio oficialismo, lo que ha dicho el senador Fidel Espinosa, lo que ha dicho el senador Juan Luis Castro, esto no es solo la oposición.
Y por lo tanto, la primera cosa que le quiero preguntar, ¿cómo suma usted lo que han dicho esas personas respecto al ministro Jackson, exministro? Sí, yo haría una distinción entre las dos personas que usted ha mencionado, porque Fidel Espinosa sí ha imputado delitos, a diferencia del senador Juan Luis Castro, de quien me distancio por completo de sus declaraciones, pero no ha imputado delitos, que es lo más grave, a diferencia del senador Espinosa. Ahora, los dos han sido, ninguno de los dos ha sido apoyado ni por sus respectivas bancadas, ni por su respectivo partido. Obviamente que estoy completamente en desacuerdo con lo que ellos están planteando, pero ¿por qué yo no parto mi respuesta, Fernando, por ellos? Por una razón muy sencilla. A mí me preocupa el pacto fiscal, no el ministro Jackson, con todo el respeto y cariño que le tengo. Una última cosa del ministro Jackson. Me preocupa el futuro, me preocupa las pensiones, me preocupa la desigualdad. Vamos a entrar en ese tema. A todos nos preocupa. No, yo no estoy tan de acuerdo. Pero vamos a entrar en ese tema, pero quiero preguntarle al ministro Jackson, porque hubo un cierto consenso en el oficialismo, de hecho están las declaraciones de la gente del PPD, incluso el voto del diputado Soto, que el ministro Jackson era un lastre para el gobierno. ¿Usted comparte eso? Más allá de las cosas que puedan ser calumniosas o de que se le haya tratado de juntar con el robo de los computadores, etcétera. ¿El ministro Jackson era un lastre para el gobierno o no? Lo que pasa, Francisco, es que una pregunta súper interesante, pero yo no separaría el asunto de las calumnias con si eso no es un lastre. Porque yo quiero leer, ¿ya? Si se puede, la carta de la UDI. Dale. Por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Sí, y por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte de su ministerio. Justo cuando días atrás el fiscal nacional aquí en Valencia había informado que probablemente sería citado a declarar ese punto quedó súper claro. Lo que pasa es que cuando tú tienes a un gran sector de la clase política de un país y algunos medios de comunicación reproduciendo aquello en una era de algoritmos, efectivamente, el ministro empieza a convertirse en un problema en la medida en que la oposición convence al país de que el tipo roba computadores. Los diputados del PPD, el senador Quintana, la presidenta del PPD, todos decían que pero ahí te estoy respondiendo la pregunta. Se empieza a transformar en un problema en la medida en que ellos logran instalar que el tipo es un ladrón de caja fuerte. Pero como la UDI le instala al oficialismo una visión del ministro. Si están todo el día repitiendo mentiras de esas características, se empieza a volver un problema, efectivamente. Ahora, suena poco creíble. Ahora, lo relevante es que en la medida en que la UDI dice, y el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, y la UDI dice, yo me bajo de todas las conversaciones hasta que no se vaya Jackson, bueno, en ese momento se transforma en un problema. Ahora, yo soy escéptico de que eso va a significar que va a haber acuerdos. ¿Por qué? Porque en la UDI, y en RN, y en Evópolis hay muy poca gente pensando en el futuro de Chile, y más bien uno se encuentra con conversaciones sobre cómo impacta esto en las municipales. O sea, si tú me preguntas sinceramente, yo creo que en la UDI hay un poco de interés de defender el interés de las AFP, pero principalmente hay un temor a que si aparece el seguro social que está planteando el gobierno, van a subir las pensiones y tienen el temor de que el alza de pensiones sea por la ciudadanía imputado al presidente Boric y eso les pueda perjudicar en las municipales. Yo quiero preguntarle por el caso convenio, porque digo, más allá del tema del ministro Jackson, que ya lo abordaron acá con todas estas preguntas, sí la gente está genuinamente molesta, desconcertada con todo lo que está pasando con este caso, que además siguen apareciendo y apareciendo casos. Entonces, el fiscal Eugenio Campos, que es director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, dijo hoy día en TVN que hay 47 corporaciones que están siendo investigadas de Arica a Magallanes y que tienen 4 características comunes. Entre ellas están constitución de fundaciones de muy novata data, vaga experiencia en lo convenido, alto porcentaje de montos involucrados, entre otros. Usted, con todo lo que ha pensado en este caso, ha visto este caso, ¿cree que hay acá, la gente puede pensar que esto puede ser casual? ¿Hay un concierto acá? ¿Hay un esquema de defraudación? A ver, el caso convenio, tú partías tu pregunta señalando que tiene a la gente molesta y desconcertada. Me quiero sumar a quienes están molestos y desconcertados. Digo, por decir lo menos. No, claro, sin tener vínculo con nadie que esté involucrado en este caso y también estar muy sorprendido, porque además yo nunca he trabajado propiamente ni en un gobierno regional ni en el gobierno central, por lo tanto también me he ido sorprendiendo con cómo funciona esto. Yo creo que el caso es un poco más delicado aún, porque si fuera una banda criminal que se extendió a lo largo del país, bueno, a esa banda se le investiga y se le mete preso. Yo creo que esto es un poquito más complicado, porque tengo la impresión de que al ser tan transversal, gobierno central, seremías, gobiernos regionales, de oficialismo y oposición, ¿cierto? Teniendo estos mecanismos,
con la ley de presupuesto antigua, con la nueva, etcétera, yo tengo la impresión de que hay personas que han incurrido en una actitud corrupta, sin lugar a dudas, y que es el problema principal, pero también tengo la impresión de que nuestra institucionalidad ha ido siendo negligente en hacérselas difícil, o más bien ha ido poniendo incentivos a través de un Estado que tiene un exceso de tareas que no ejecuta por mano propia, a mi juicio. Y ahora, diputado, pero sí, este caso partió con Democracia Viva, que son Seremi RD, Fundación sí, claro. RD, y ahí hay muchos que son del Frente Amplio. Incluso sí, claro. La Fiscalía pone el caso Karina Oliva como el caso cero, en que también hay una fundación. No, eso no es la Fiscalía. O sea, eso es un medio de comunicación, bueno, el que puso el caso cero. Diciendo que la Fiscalía está preparando y va, digamos. Tanto que hoy día el fiscal que usted señala, ¿sí? le hicieron esa pregunta en TVN y dijo que le parecían dos cosas que no tenían mucha relación entre una y otra. El caso Karina Oliva seguirá su caso, sí. Pero como que también hay un esquema ahí, un caso de corrupción, convengamos claramente el caso de Karina Oliva, en que hay una fundación de papel metida entre medio y hay un esquema. Yo no conozco los antecedentes nuevos del caso de Karina Oliva y me disculpo por eso. Entiendo que en la causa anterior había sido sobreseída, pero esa es la información que yo manejo. Ahora, nosotros fuimos muy claros en su momento respecto de aquello también. Sí, pero digo, este es un tema que está golpeando al Frente Amplio, eso es una realidad. Totalmente. Digo, total y absolutamente. ¿Cómo se hacen cargo de eso y de además también, digamos, hablando del ministro Jackson, uno de los temas que evidentemente han salido una y otra vez es el tema de instalar la idea que tenían una superioridad moral generacional, que tenían una postura respecto a la corrupción muy distinta de quienes habían gobernado antes, con lo cual todo esto también, obviamente en algún punto se le iba a volcar en contra a él. Si es algo que es parte, digamos, en su partido, ¿no? Y que RD está siendo muy golpeado por esto. A ver, quiero ser bien claro. Yo no creo que haya una orquestación, por ejemplo, entre Democracia Viva y el caso Polizzi, que está vinculado al gobernador Rodrigo Díaz. Creo que hay una institucionalidad, y aquí también significa un mea culpa como legislador. Hay una institucionalidad propicia para que determinadas personas, como las que hemos mencionado ahora, se aprovechen de eso. ¿Es un golpe duro al Frente Amplio y que haya personas del Frente Amplio involucradas en esto? Durísimo, te lo concedo por completo. Y es una vergüenza, y por eso yo creo que nuestro gobierno tenía una actitud bastante proactiva de esto que el presidente ha llamado el caiga quien caiga, ¿ya? Convocando a una comisión, etcétera, y tratando de tener una política de Estado y no cayendo en el empate, porque ahora están apareciendo también fundaciones vinculadas a el gobierno anterior, o por ejemplo cuando nos dijeron que este gobierno había cambiado una glosa presupuestaria para las defraudaciones, cuando en realidad era una glosa presupuestaria que venía en la ley de presupuesto 2022, por lo tanto presentada por el presidente de la República el 2021. Yo creo que hay una institucionalidad propicia para aquello y que eso es una vergüenza, tanto desde el Frente Amplio que haya militantes nuestros involucrados, como esto es institucional. Pero me quiero meter en el tema de la superioridad moral, porque sé que es un tema que a mucha gente le interesa bastante. A ver, yo personalmente creo que yo tengo la interpretación de que lo que dijo el ministro Jackson en aquella ocasión era que, o lo que quiso decir, si todo el mundo te entiende mal, obviamente que tú te equivocaste al decirlo, pero lo que yo creo que él quiso decir es que las sociedades, en la medida que avanzan, culturalmente van valorando distintas cosas. Sin embargo, con lo cual yo estaría de acuerdo. Sin embargo, lo que se terminó instalando es que esta idea como de que determinadas personas nacidas en una determinada época seríamos mejores personas que otras. Si aquella fuera la tesis que gobierna el Frente Amplio, yo quiero distanciarme de ella de manera bastante radical, porque mi formación intelectual, buena o mala, con todas las deficiencias que tiene como estructura metodológica a la historia de Chile. Eso significa que yo tengo una observación crítica y una observación de admiración respecto de todos los procesos políticos de Chile desde la independencia en adelante. Tengo alguna admiración y alguna crítica por el grupo de Martínez de Rosas, de Carrera, de O'Higgins, por el anarquismo, por el ibañismo, por la concertación. De quienes criticaba el Frente Amplio, que era la concertación, que no era de la época de Martínez de Rosas. A lo que me refiero, no, y de la concertación también tengo observaciones muy valorativas y muy críticas también. A lo que voy es que para una persona que tiene esa estructura, la idea de que si yo hago un radio temporal en torno a mi nacimiento, esas personas serían mejores personas, es una idea tan absurda como suena. Sí. Oye, déjame hacer una pregunta para cerrar y después volvemos a otro tema, el tema de los convenios. Hay una cosa que a mí me llamó la atención, lo dije públicamente,
tanto aquí como en el programa mío Última Mirada, que a mí me sorprendía que, habiendo tanta fundación que había participado en estos convenios, lo lógico era que cuando ellos hacían las cosas bien y mejoraban la condición de la ciudadanía, tuvieran ganas de contarlo. Y por lo tanto yo esperaba, ¿por qué nunca llamaron al canal o no llamaron acá? Bueno, llamaron. Después de esto, me llamaron. Me llamó una fundación, Huella Local. Gonzalo Vial, su director, vino a Última Mirada y me contó cuáles son las cosas que se hacen en la gran mayoría de las relaciones entre sociedad civil y Estado para mejorar la situación, y es enorme. Claro. Solo que cuando aparecen este tipo de cosas, parece que cualquier fundación que se metiera a hacer algo con el Estado eventualmente entra en un proceso de corrupción. Y creo que eso es un daño enorme, porque hay muchas fundaciones que están trabajando y han trabajado con el Estado, con gobernaciones de todos los sectores, y que lo han hecho extraordinariamente bien. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, por cierto, nos fijamos en el hecho noticioso, pero yo quiero alertar que no se saque como conclusión mágica el que cada vez que alguien diga, bueno, queremos ayudar a la ciudadanía. No se puede meter en el mismo Fernando, saco yo siguiendo con eso y para preguntar al diputado, porque acá hay una gran similitud en estas nuevas fundaciones Express, fundaciones Callampa, fundaciones, llámenle como queramos llamarle, que no son las fundaciones que tú dices, que no es la Teletón, que no es la Fundación La Rosa, que no es Techo. Son algunas más nuevas incluso. Bueno, estas tenían la característica de que eran nuevas. Son nuevas, sí. No tienen el giro para lo que están haciendo, son fervientemente militantes y fueron grandes impulsoras del apruebo en la elección anterior, y hay vínculos en muchas de ellas de parentesco, de lazos sanguíneos, lazos de exparejas o parejas o cosas de ese estilo, y todo lo cual, y eso agregando entonces a lo que dice Fernando, diputado, acá, en el fondo, hay una cierta característica común, que el fiscal también lo dijo en la mañana, hay una característica común, y eso es lo que finalmente termina pegándole, no a las fundaciones, termina pegándole al mundo del Frente Amplio, aunque, por cierto, esto va a ir más allá del Frente Amplio, por cierto, van a haber fundaciones de otro lado, pero acá hay un cierto mecanismo, y es un cierto mecanismo que ha surgido bajo este gobierno. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace cargo el gobierno? Más allá de frases rimbombantes que todos los presidentes dicen de que caiga quien caiga. Quiero hacer dos cosas. Primero, creo que yo no me terminé de hacer cargo del tema de la superioridad moral, porque simplemente me desligué de la frase cuando hay una parte que sí es real. ¿La superioridad moral? No, pero cosas que nosotros sí hemos dicho, sí. Porque en el fondo el solamente dije esto no lo hemos dicho, pero quiero sincerar qué cosas sí hemos dicho. El Frente Amplio le toca aparecer en la política en su esfera decisional, porque llevaba mucho tiempo en política previamente, de manera coincidente con el momento en que estallan SQM, Corpesca, Penta, SQM, es más o menos coincidente. Entonces yo lo primero que quiero decir respecto a eso es que nosotros fuimos durísimos respecto a esos casos, y a mí me parece bien que hayamos sido durísimos, como me parece súper bien que hoy día la derecha sea durísima con el caso de Democracia Viva, ¿ya? Sin embargo, ¿qué distinción quiero hacer? Nuestro planteamiento en esa época, es verdad que nosotros pusimos mucho énfasis en eso. Yo mismo puse mucho énfasis en SQM en particular. Mi planteamiento no es nosotros somos más éticos o tenemos menos probabilidades de que alguno de los nuestros cometa un delito, sino que más bien lo que nosotros dijimos es, aquí hay una ideología que no es un tema de robar, sino que hay una ideología que considera que ponerse desde la política a disposición de los intereses del gran empresariado es hacerle bien al país. Y nosotros cuando surgió el Frente Amplio, teníamos la hipótesis de que de hecho en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, los intereses de SQM, los intereses de un banco como Penta o los intereses de Corpesca podían en determinados aspectos ser contradictorios con los de la mayoría del país. Entonces, nuestro punto no era es imposible que alguien en nuestro mundo, sino que nuestro punto era nosotros no nos vamos a poner a disposición de Corpesca ni de SQM porque vamos a representar otros intereses. En el caso de la pesca, más que de Corpesca, de la pesca artesanal. Ya, pero ahora me hago cargo de este tema. Yo creo que es muy sano que hagamos distinciones que son relevantes para esto.
En algunos casos se imputa, por ejemplo, en Democracia Viva es muy claro. Es evidente que no tenían la expertise para desarrollar esta tarea. Es evidente que los pagos están parcelados para evadir el control de Contraloría. Y es evidente que el único mérito del asignatario es su cercanía política o personal con el asignador. Por lo tanto, yo lo considero es un caso de corrupción, ¿ya? Sin embargo, me da la impresión de que, por ejemplo, la renuncia de la subsecretaria de Cultura no tiene nada que ver con eso, porque nadie ha objetado hasta el momento los dineros, ni a la fundación, ni que el trabajo se haya hecho, sino que lo único que se objeta es el hecho de que ella lo haya firmado. Sí. Hay 53 fundaciones que tienen una cierta característica común. Pero casi todas las fundaciones son gobiernos regionales. Los Lagos, Biobío, Araucanía, que ninguno tiene nada que ver con el Frente Amplio, y de hecho ninguno de los 3 gobernadores es un gobernador oficialista. Y lo que se ha dicho es que la otra triangulación que hacen, porque hacen Democracia Viva, gobiernos regionales, DIPRES. El cambio que hizo la DIPRES, que permitió esto, viene del 2021, o sea, gobierno de Piñera. Los gobiernos regionales que están involucrados no son oficialistas. Entonces, no hay verdaderamente una conexión. El Consejo de Auditoría es del 2022, el cambio sí, que hace. Pero la presidenta del Consejo de Auditoría dijo con toda claridad que no es del Frente Amplio, que ella había tomado la decisión de manera solitaria. Y hoy día sabemos una nueva antecedente que sale hoy día en el Mercurio, donde la Contraloría cambia su fórmula, digamos. Yo, Francisco, quiero ser muy claro, yo no estoy matizando la gravedad del caso Convenios en ningún caso. Lo que te estoy planteando es que si hubiera una orquestación y un mecanismo, esa orquestación tendría que ser entre Daniel Andrade, Sebastián Piñera, Rodrigo Díaz, Luciano Rivas, y eso a mí me parece que es una explicación poco verosímil. Pero y yo no lo creo que sea. Sí, pero hay una gran cantidad de fundaciones que son del mundo del Frente Amplio y que surgieron en el año 2022. Las que están investigadas por Fiscalía, pues acá se las vinculadas con el Frente Amplio, ¿cuáles son? Democracia Viva. No, esa es la directamente vinculada, pero la fundación en el caso de Atacama, la fundación, en fin, aquí tienen el listado las 53 fundaciones, ¿cierto? Pero muéstrame las que no están, todas son muéstrame el vínculo con el Frente Amplio. No son del Frente Amplio. Pero esa era tu pregunta. Se lo planteé. No, en tu pregunta había una afirmación. Hay un mecanismo que es propio del Frente Amplio. Le estoy preguntando si hay me pones la lista, te pregunto, ¿cuál es el vínculo con el Frente Amplio? No. Y me dice, pucha, justo eso no está en el papel. Yo le estoy preguntando si hay un mecanismo, no le estoy afirmando si hay un mecanismo. Habría que definir la palabra mecanismo. Porque acá hay, como dijo el fiscal, una serie de fundaciones que surgieron recientemente, que todas tuvieron, o muchas de ellas tuvieron una gran vinculación con el apruebo, ¿cierto? Que no es lo mismo que Frente Amplio. No, y que además están en el fondo recibiendo plata de la Seremía o de los gobiernos regionales. Entonces, yo fui el primero en decirle, esto no está acotado al Frente Amplio, pero es sin duda yo te invito a que hagamos las distinciones, porque lo que han hecho algunos parlamentarios, por ejemplo, en esta lamentable espiral de inflación lingüística en que está el Congreso Nacional, lamentablemente, que han planteado la sumatoria de todos los traspasos que el Estado hace a privados para encargarles tareas como un dinero defraudado. Es una tremenda irresponsabilidad porque eso no es cierto. Nadie está investigando eso y de hecho los dineros no están. Entonces, quiero ser muy claro. Yo estoy, como dijiste tú, indignado y desconcertado con el caso Convenios. Quiero que se investigue hasta las últimas consecuencias y que el derecho, tanto administrativo como penal, actúe con toda su fuerza. Sí. Pero decir que hay un mecanismo que es propio del Frente Amplio, lo descarto por completo y creo que no hay pruebas para aseverarlo. Sí. Diputado, quiero llevarlo a ver si la salida del ministro Jackson descomprime, tal como pidió la UDI, para que se vuelvan a sentar a la mesa negociadora de temas que, como decía usted, son muy urgentes: pensiones, pacto fiscal. Bueno, y no hablaremos, supongo que ISAPRES, que también es un tema ahí que hay que hacerse cargo de qué va a pasar con las ISAPRES, si se va a caer el sistema y van a quebrar las ISAPRES, las clínicas privadas también, etcétera. Quiero preguntarle en pensiones, por ejemplo, que hay toda la presidenta Bachelet estuvo el viernes en una actividad reimpulsando la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, y el gobierno ya ha dicho que se ha abierto a que vaya un 4% de solidaridad y un 2% a la cuenta individual. Y otros cambios que todavía no se terminan de cuajar porque hay gente que va a la mesa, otra que no va a la mesa técnica, en fin. ¿Cuál para usted, como un diputado del Frente Amplio, son líneas rojas? O sea, porque sabemos que lo que pide hoy día la oposición, en general
toda, porque hasta Evópoli, que al principio dijo que quizás sí, ahora están que el 6% entero vaya a las cuentas individuales. ¿Qué espacio de acuerdo hay? Porque entre 4 y 2 y 6 entero a la cuenta individual no se ve. ¿Cuál es una línea para usted? ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, a que sea al revés, 4 a la cuenta individual y 2 a solidaridad? ¿O eso ya está fuera? Paula, yo personalmente, si yo tuviera una varita mágica y pudiera hacer el sistema de pensiones que yo quisiera, no habría ni un peso a capitalización individual. Claro, pero de ya... hecho, la capitalización... No, es que quiero partir por ahí. Sí. De hecho, la capitalización individual existiría, pero como voluntaria. Claro. Lo que hoy día son los ABP. Claro, la ¿ya? varita mágica, diputado, sería tener la mayoría, pero no está. Entonces, la realidad no, es la que es. Por eso yo mismo dije varita Sí. mágica, para mostrar lo lejos que estamos de la realidad. En el actual sistema es 10, de 10. El gobierno está planteando un seguro social, que a mí me parece, junto a la PGU, ¿cierto? Son 3 pilares, ¿no? Un seguro social que a mí me parece que está extremadamente bien construido, que no es cierto lo que está diciéndole la oposición a la ciudadanía respecto de que ese seguro social van a agarrar su plata y se la van a pasar las personas que no cotizan, porque el seguro social, de la forma en que está construido, tiene elementos individuales también. O sea, a ninguna persona le va a llegar la misma plata que a la persona de al lado, porque el seguro social se va a calcular en virtud de cuánto pusiste, de cuánto trabajaste, etcétera, y no le va a llegar ni un peso del seguro social a las personas que no cotizaron formalmente en ninguna ocasión. Y al que cotizó más, le va a llegar más del seguro social. Y lo único es que, perdón, Sí, para ser muy claro... Sí, le digo nomás, porque eso hoy día no tiene los votos para eso. Según los cálculos, cerca del 85 a 90% de los cotizantes recibirían más de lo que pusieron, ¿cierto? Y es un porcentaje muy menor los que recibirían menos de lo que pusieron, pero aún así ese menos es muy menor. Entonces, yo soy de la idea de que para que suban las pensiones es necesario tanto la separación de la industria, que es fundamental, como la creación de este seguro social, y creo que este seguro social va a poder subir las pensiones de manera urgente en la medida en que entre el 6%. Pero no tiene los votos para eso. Yo diputado. sé que no tenemos los votos para eso y por lo tanto estoy dispuesto a ceder y eventualmente a votar a favor de un sistema que a mí me parece malo, porque lo que podría quedar en un 3 y 3 es un sistema extremadamente parecido al que yo aborrezco. O sea, ¿preferiría nada a 3 y 3, Pero creo por ejemplo? que si no logramos aumentar, o sea, creo que tenemos que aumentar sin lugar a dudas la cotización, sin lugar a dudas crear el pilar del seguro social, sin lugar a dudas aumentar la PGU, que en realidad no es propiamente de esta reforma, sino más bien del pacto fiscal, y sin lugar a dudas la separación de la industria. Ya, pero si es 3 y 3, por ejemplo, ¿usted prefiere no concurriría a ese acuerdo? ¿Preferiría quedarnos como estamos? Yo podría eventualmente concurrir a ese acuerdo si tengo la impresión de que eso va a destrabar las negociaciones. Pero quiero ser muy claro con algo. El problema de estas negociaciones es que la derecha considera que si se crea el seguro social van a aumentar las pensiones, no poco, y bastante pronto. La derecha tiene un temor tremendo de que eso le repercuta en popularidad al presidente Boric, Sí, eso y es por lo lo que tanto dijo usted. ellos consideran que en realidad no ganan nada sacando alguna reforma de pensiones. El nivel de miopía, de falta de visión de Diputado, futuro, que significa pensar le quería en esos preguntar, términos, ¿se ha me parece peligroso para el descomprimido país. el ambiente después de la salida del ministro Jackson? ¿Cómo está la oposición? Porque no hay signos ahora de que vaya a haber como una posibilidad de acordar algo. ¿Cómo lo ve usted, la actitud de la oposición post salida del ministro No le puedo Jackson? decir cómo está el ambiente porque esto ocurrió el viernes en la tarde y estamos a domingo, por lo tanto no he tenido... No, pero uno ya ve las entrevistas y todo, no es claro. que... No, pero es que el pasillo del Congreso, yo quiero ser sincero con el país, el pasillo del Congreso aporta a la formación de diálogo. El senador Macaya pero habló yo quiero ser muy claro, soy extremadamente escéptico de que la derecha verdaderamente concurra a estos acuerdos. No creo que el ministro Jackson haya sido su principal problema. Creo que la derecha, una parte minoritaria, está interesada en mantener el poder que tienen las AFP sobre la sociedad chilena. Entonces, ¿cómo se sigue? No lo sé, pero yo sé que yo tengo toda mi disposición a dialogar y a dialogar y a dialogar y a ceder y a ceder y a ceder, pero quiero ser muy claro, es muy difícil, Paula, encontrar en la derecha hoy día con quién hablar de automatización, de cambio climático, de pensiones, de litio, de cómo... Es muy difícil encontrar en la derecha alguien que entienda el estallido social a la luz del 2011 y el 2011 a la luz del 2006 y el 2006 a la luz del 2001, que le den un contexto histórico, porque ¿sabe qué? La derecha cree que esa historia terminó, Diputado, que la historia de los estallidos sociales terminó, diputado, que la historia del malestar terminó, que me parece una idea extremadamente ingenua, pero sobre todo
peligrosa para el futuro del país. Diputado, en el gobierno anterior se quejaban de lo mismo, que no tenían interlocutores en la oposición, que no había nadie con quien dialogar. Sí. O sea, es muy creo que propio en parte de tenían un es punto. muy propio de los gobiernos. No, pero quiero Sí, pero es que quiero preguntarnos, queda muy poco quiero tiempo. concederte Sí, ese punto, está bien. porque efectivamente el hecho de que el Frente Amplio fuera nuevo y que la DC se hubiese separado recientemente del socialismo democrático generaba una dificultad para el gobierno del presidente Piñera de encontrar un interlocutor que representara todo. Pero quiero, a propósito del fenómeno histórico y de los malestares que usted ha hablado, estamos próximos a un par de semanas de que se cumpla un año del rechazo, ¿cierto? Sí. Y quiero preguntarle cómo ha sido, después de un año, digamos, cómo se juntaron esos malestares con una votación que terminó yendo a la derecha, a la ultraderecha, a la extrema derecha, llamémoslo como queramos llamarle, pero que después fue ratificado además en la elección de este año. ¿Cómo queda la izquierda en eso? ¿Cuál es la reflexión que hace usted y que hace su sector respecto a lo que ha ocurrido y cómo se trasciende eso hacia adelante? Mire, Alberto Mayol, que es muy amigo de Fernando, plantea en su libro sobre el estallido social una cosa que podría parecer un juego de palabras, pero que me parece interesante. Que él plantea que el 2011 uno de los eslogans es gratuidad. Que la gratuidad no se logra de la forma en que el movimiento social lo planteaba y que en el 2019 aparece la evasión. Y que en realidad hay un vínculo entre gratuidad y evasión, porque gratuidad es que el Estado haga una ley para que tú tengas el derecho a no pagar. Evasión significa, saltándome al Estado de la institucionalidad y la ley, yo no pago. ¿Por qué te planteo eso? Porque entre el 2011 y el 2019, 2 veces Sebastián Piñera ganó la presidencia de la República. Y las 2 veces hay quienes hubiesen pensado que la historia del malestar que había producido el movimiento social del 2011 y que había producido la Revolución Pingüina se había terminado para siempre en favor de sus propias ideas. Si hoy día la derecha tiene un triunfo, eso no significa que sea para siempre, porque en política nada es para siempre. Entonces, yo la invitación que hago a la oposición y a nuestro mundo también es a leer los malestares que han ocurrido en la sociedad chilena en términos históricos. No puede ser que hoy día haya partidos políticos cuya tesis sobre el estallido sea es que el Frente Amplio hizo unos tuits muy agresivos. Pero, es que el Frente Amplio criticó los 30 años. Diputado, o sea, eso es no tener visión del país. El triunfo, el rechazo, lo que ocurrió ahora con Republicanos, ¿no es una expresión de malestar también? Totalmente. Obvio. Totalmente. Entonces, son otros malestares. Otros malestares que se agrupan de manera distinta. ¿Y cómo se hace cargo la izquierda de esos nuevos malestares? Pero se genera, es que no sé si son nuevos malestares, pueden ser malestares que están siendo expresados de una manera diferente. Pero yo haría 2 distinciones. La primera es que hay un malestar muy profundo respecto de la falta de seguridad ciudadana. Y yo creo que una de las cosas que más caló hondo de la campaña del rechazo y de la campaña de Republicano fue una promesa, a mi juicio, bastante poco cumplible, de que el problema de la seguridad ciudadana era muy sencillo de resolver, básicamente porque a la izquierda y a la élite de izquierda le gustaba que hubiese inseguridad porque tenía una simpatía por los delincuentes. Eso no lo van a poder resolver y por lo tanto yo creo que van a tener un reflujo en el momento en que la ciudadanía le cobre a los constituyentes del Partido Republicano, digamos, el cumplimiento de sus promesas. Pero más grave aún, es la necesidad que tenemos de ponernos de acuerdo. Déjame ponerte un ejemplo. Hace un mes, una empresa china produjo un dron que a través de inteligencia artificial determina si una manzana ya está lista para poder ser sacada del árbol. Y el mismo dron saca un brazo y saca la manzana. Si a alguien se le ocurre, dron que funciona con litio, si a alguien se le ocurre importar todos esos drones a Chile, podríamos tener 1 millón de personas cesantes. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando yo me siento con personas de la oposición es, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que esto fluya? ¿O invertir en capacitación para que eso signifique, ¿cierto?, tener mayor cantidad de personas preparadas para manejar esos drones? ¿Y eso para qué va a ser? ¿Para decirle a la gente que tenga miedo que va a perder el trabajo? ¿O por el contrario, para tener la esperanza de que eso puede significar que la gente trabaje menos horas y llegue más temprano a su casa? ¿Ya? Entonces, sin duda que la izquierda fue arrasada durante el último plebiscito, durante el último plebiscito y la última elección, pero creer que los malestares ciudadanos, que no son de izquierda necesariamente ni de derecha, van a desaparecer y que por lo tanto no es urgente tener un nuevo sistema de pensiones, que no es urgente tener un pacto general sobre de qué vamos a vivir, cómo vamos a producir prosperidad en el futuro con inteligencia artificial, con cambio climático, es de una miopía que nos va a llevar, a mi juicio, a una situación quizá más grave que las que hayamos vivido antes. Pero convengamos una cosa. Mientras está pasando toda esta situación y están esos temas pendientes,
¿cuál es el incentivo que puede tener la oposición para abrir las puertas y conversar con el oficialismo? De hecho, y luego voy a plantearlo en el minuto de confianza más tarde, pero de hecho bastó que se dijera, oye, si no sacan a Jackson, y ahí hay una excusa a mano, no hay conversación. Vamos a ver lo que pasa ahora. Bueno. ¿No es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuál es el incentivo que tiene la oposición, cualquier oposición, cuál es el incentivo que tiene para ceder en sus situaciones cuando se da cuenta que el adversario está a tropezones? A ver, una respuesta desde el cinismo y una más honesta. La desde el cinismo es que yo creo que la salida del ministro Jackson igual tiene un punto que se ha planteado en la opinión pública el día de hoy, que es que a veces tienes que preocuparte de que se te conceda lo que pides, ¿ya? Y digamos, si la derecha puso tanto énfasis en el ministro Jackson, el hecho de que se le haya concedido lo que ellos pidieron, los pone en una situación de obligación frente al país de cumplir su palabra, ¿ya? Ahora, yendo más allá, yo creo que nosotros desde el oficialismo tenemos que presentar los máximos niveles de generosidad hacia la oposición para que puedan concurrir a los acuerdos, pero también seamos claros, la oposición debe dejar de pensar en hacerle juego al gobierno y tiene que pensar también en Chile. O sea, no puede ser que Javier Macaya piense que el problema de las pensiones es un problema de Janet Jara. O sea, que está siendo generoso con Janet Jara cuando se sienta en la mesa, que está siendo generoso con Mario Marcel cuando se sienta a hablar del pacto fiscal, cuando la situación que tenemos como país es de estallido tras estallido por la desigualdad, donde hay un sector del país que históricamente siempre se siente que ha crecido como chusma y que cuando adquiere conciencia de ciudadano quiere exigir su condición de ciudadano. Entonces, mi llamado a la oposición es, esto no se trata solamente de qué te voy a dar a cambio, se trata de también cuál es tu nivel de patriotismo. Oiga, diputado, a propósito de Alberto Mayol, de una entrevista hoy día en El Mercurio, en que dijo, con el tiempo ha ido quedando claro que la evaluación que tenía el Frente Amplio era de carácter intuitivo, sin el peso intelectual que se requería. Era una cosa emotiva, de espectáculo, de imagen. Y eso, dice Mayol, es como una droga, te invita a hacer el trabajo de esa manera y luego se abandonan las políticas públicas. ¿Cómo se hace cargo de esa crítica? Estoy totalmente en desacuerdo. Sí tengo observaciones críticas sobre el Frente Amplio, del cual soy parte, como tengo observaciones críticas de todos los procesos políticos que han habido en Chile. Si quieren las puedo enumerar, pero... No, pero digo, porque están gobernando ahora, entonces pero usted yo creo el partido del presidente. Pero yo creo que esa insistencia de ciertos sectores de ningunear al Frente Amplio una y otra vez, no, pero usted habló de Mayol, por eso le decía. Vaticinar que esto fue como un malentendido, ¿cierto? Y que el Frente Amplio se acaba la próxima semana, que es algo que escuchamos, yo al menos, no sé, en la última década, me parece que es un error y que tienen que intentar comprender nuestros procesos de mejor manera. Sí puedo hacer dos autocríticas al menos. Yo creo que el énfasis que tuvo el Frente Amplio en su formación respecto de la justicia social y de la justicia ambiental, muchas veces dejaron en una periferia intelectual la pregunta por la prosperidad, la pregunta por cómo ser un país rico, ¿ya? ¿Por el crecimiento? Por el crecimiento, es que el crecimiento sí, porque siempre hablamos de un nuevo modelo de desarrollo, pero no digo que no estuviera en nuestros programas de gobierno, sino que estaba en la periferia de nuestros énfasis, ¿ya? Y otra crítica es que yo creo que efectivamente ser un mundo político que tiene baja cantidad de personas que han trabajado muchos años en el Estado es un problema. Es un costo. Es un problema que se resuelve con el paso de los años trabajando en el Estado, pero obviamente que eso es un problema. Gonzalo Winter, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, diputado. Hacemos una pausa y volvemos.